El día de mi boda, la amante de mi prometido intentó humillarme delante de todos, pero la forma en que reaccioné hizo callar a toda la iglesia. Desde muy joven, creía en los finales felices. Tal vez por haber crecido en Huesca, una ciudad donde la gente aún se saluda por su nombre y donde cada rostro lleva una historia conocida, o quizás por influencia de las películas que mi madre adoraba ver conmigo los domingos por la tarde. El hecho es que yo quería ese momento mágico, la boda perfecta, la promesa eterna, el vestido blanco. Y la verdad es que, por un buen tiempo, creí haberlo encontrado. Abelardo entró en mi vida de forma tranquila, sin grandes alardes. No era de los que llegaban haciendo ruido, pero fue justamente esa calma lo que me atrajo. Un hombre educado, estable, amable. 3 años a su lado pasaron como quien hojea un libro ligero, con pocas discusiones, muchos desayunos compartidos y una convivencia que, desde fuera, parecía ejemplar. Él decía que me amaba. Y yo le creía. Estábamos a una semana de la boda. Todo ya estaba listo. Cada detalle pensado con cariño, como si con eso pudiera asegurarme de que nada saldría mal. El vestido, ajustado con precisión, colgaba en el armario de mi cuarto como un trofeo esperando la victoria final. Las flores, encargadas del invernadero de una amiga de la infancia, ya habían sido probadas y aprobadas. Las luces se encenderían al atardecer, envolviendo la iglesia de piedra antigua en un aura casi mágica. Y los invitados, todos confirmados, muchos de ellos emocionados solo con hablar conmigo por teléfono. Mi ciudad parecía vivir mi sueño junto a mí. Incluso los vecinos, que apenas sabían de mi vida amorosa, comentaban con brillo en los ojos sobre la ceremonia que se acercaba. Caminaba por las calles de Huesca como si flotara. Algunas señoras decían que parecía una reina a punto de ser coronada. Y yo sonreía, sin saber cuánto me marcarían esas palabras después. Durante esa última semana, aún me aseguré de revisar todo. La ceremonia, los votos que escribí yo misma con palabras simples pero verdaderas, el buffet, los alojamientos para los invitados que venían de fuera. No había espacio para errores. Y si los había, yo no los veía. Había en mí una euforia silenciosa. Ese tipo de alegría que no necesita ser dicha en voz alta porque ya se desborda en la mirada, en la forma de andar, incluso en las manos que no paraban quietas. Mi madre decía que nunca me había visto tan viva. Yo creía que eso era amor. Y tal vez, de algún modo, lo era. Pero no todos los cuentos de hadas terminan como en los libros. Algunos guardan sorpresas para el último capítulo, de esas que lo cambian todo. Y el mío aún se estaba escribiendo. La iglesia estaba llena. Sentía los ojos de todos siguiéndome mientras caminaba por el pasillo, pero ninguna mirada me pesaba. Al contrario, cada paso parecía reafirmar todo lo que había construido hasta allí. Mi padre sostenía mi brazo con firmeza, y podía oír su respiración, rítmica, nerviosa, como si fuera él quien fuera a casarse. La música llenaba el espacio con una dulzura solemne. Los vitrales antiguos dejaban pasar la luz en un tono amarillento, y al fondo, allí estaba Abelardo. Sonrió cuando me vio. Una sonrisa tímida, tal vez nerviosa. Pero yo sabía que era por la emoción. Al fin y al cabo, era nuestro gran día. Le sonreí de vuelta. No había prisa. Era el momento que había imaginado durante tanto tiempo. El vestido abrazaba mi cuerpo a la perfección, el velo flotaba suavemente con cada paso. Era el tipo de entrada que solo se ve en películas, y, por un breve instante, me sentí la protagonista de una. Pero entonces, todo se congeló. Un golpe seco de madera resonó por la iglesia. Las puertas se abrieron con brutalidad, arrancando un sobresalto colectivo. La música cesó, como si supiera que lo que vendría a continuación no encajaba con su melodía. ¡Claudia! ¡Claudia! La voz femenina cortó el silencio como un cuchillo. Era estridente, desesperada. Todos se giraron. Y allí estaba ella. Una mujer de estatura media, el cabello recogido de cualquier forma, los ojos encendidos. Caminaba con pasos decididos, casi furiosos. Los tacones resonaban en el suelo de piedra como una advertencia de guerra. La iglesia,
antes llena de emoción, se convirtió en un escenario de tensión casi insoportable. Esa mujer es una farsa. Una mentira. Está engañando a todos. Mi madre se llevó la mano a la boca. Escuché a alguien susurrar mi nombre desde el banco de la izquierda. Y aunque no sabía quién era esa mujer, qué quería o por qué estaba allí, no aparté la mirada. Me quedé parada en el pasillo, entre el inicio y el final. Entre el sueño y la pesadilla. Ella engaña a ese hombre. A ese que ustedes creen que es el prometido perfecto. Está con varios. Mientras preparaba esta farsa aquí, se acostaba con otros. Yo lo vi. Yo lo sé. No es nada de lo que aparenta. El murmullo empezó bajo, como un zumbido, pero creció rápidamente. Las personas se miraban entre sí, confundidas, murmurando, intentando entender si aquello era verdad, una broma o simplemente un arrebato. Pero ella no se detenía. Todos están siendo engañados. Esta ceremonia es una broma. Y él, pobrecito, ni sospecha, o finge no ver. Porque es más fácil creer en la santita de Huesca que aceptar que fue un tonto. Esa mujer me miró fijamente. Una sonrisa de desprecio surgió en la comisura de sus labios. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Esa carita de no entiendo nada. Eres buena. Sabes actuar. Pero conmigo no, querida. Conmigo, no. Más susurros. Más miradas. Alguien se levantó del banco. Una tía lejana mía salió discretamente con su hijo en brazos. El escándalo ya era irreversible. En mi mente, una sola pregunta resonaba: ¿quién era esa mujer, y por qué estaba haciendo esto? Invadiste mi boda, me expusiste, gritaste delante de todos que soy una farsa, entonces ahora me vas a explicar. Aquí. Con todas estas personas mirando. ¿Quién eres tú? Ella levantó el mentón, como quien se siente en control. Pero su mirada temblaba. Me llamo Julia. Y la verdad es que soy la amante de Abelardo. Desde hace meses. Un sonido de sorpresa atravesó la nave, como el estallido de un trueno amortiguado. Abelardo intentó intervenir, dio un paso, pero se quedó inmóvil otra vez cuando lo miré. Él lo sabía. Y yo sabía que él lo sabía. Continúa, le dije, sin apartar los ojos de ella. Nos conocimos en el trabajo. Él me buscaba. Era él quien me llamaba. Quien aparecía en mi casa de madrugada. Me involucré porque creía que él era infeliz contigo. Porque eso decía. Porque me hacía creer que era cuestión de tiempo para que todo entre ustedes terminara. ¿Y por qué viniste hasta aquí? Pregunté. Si sabías que estaba a punto de casarse, ¿por qué esperar hasta el último segundo? Ella dudó. El valor que la había traído hasta allí ya empezaba a flaquear. Porque no pude aceptarlo. Porque no aguantaba más verlo llevándote de un lado a otro mientras me escondía como si yo fuera un error. Y porque quería que tú lo supieras. Antes de decir sí, quería que lo miraras y supieras quién es de verdad. El rostro de Abelardo estaba pálido. Sus manos estaban abiertas a los costados del cuerpo, como si no supiera dónde ponerlas. Abelardo, dije, ahora dirigiéndome directamente a él. ¿Vas a decir algo o vas a seguir mirándome con esa cara de niño atrapado haciendo travesuras? Él negó con la cabeza. Tragó saliva. Y entonces respondió, con una voz baja, casi quebrada, es verdad. Lo que ella dijo. Yo no. No planeé nada de esto. Pero pasó. No supe cómo detenerlo. Y, no pude contarlo. ¿No supiste cómo parar? Supiste muy bien cómo mentir. Cómo mirarme a la cara mientras me abrazabas, cómo verme probarme el vestido y sonreír, cómo fingir que eras el hombre que yo necesitaba. Nadie más hablaba. El cura seguía en el altar, inmóvil. Las señoras en las primeras filas no sabían si quedarse o salir. Era como si todos estuvieran viendo una obra dramática, de esas que dejan sin aliento. ¿Tienen idea de lo que hicieron? Pregunté, mirando ahora a él, ahora a ella. Esto no es solo una boda cancelada. Es mi vida lo que intentaron destrozar.
Mi historia. Mi imagen frente a personas que me conocen desde niña. Julia se encogió, cruzó los brazos. Yo solo quería que él fuera honesto. Conmigo. Contigo. Con todos. Tú no querías honestidad, Julia. Querías venganza. Si fuera por la verdad, me habrías buscado antes, me habrías hablado cara a cara. Pero no. Esperaste el día más importante de mi vida para intentar destruirme frente a todos. Eso no es amor. Es celos disfrazados de justicia. Su respiración estaba agitada. Abelardo seguía mudo. Miré a mi alrededor. Cada rostro decía algo sin decir nada. Decepción. Lástima. Curiosidad. Miedo. Una mezcla de sentimientos suspendidos en el aire. Pero yo solo quería una cosa, salir de allí con mi dignidad intacta. Y aunque intentaran derribarme, sabían, nadie iba a verme en el suelo. Muy bien, dije en voz alta, mirando a ambos. Ahora que todos saben de la farsa, de la traición, de la cobardía, van a hacer una cosa más. Van a pedir disculpas. Aquí. Frente a todos. Claudia, intentó protestar a Abelardo, pero levanté la mano. Me avergonzaste frente a toda mi ciudad, frente a mi familia, mis amigos, personas que me conocen desde que tenía 7 años. No vas a salir por esa puerta fingiendo arrepentimiento. Vas a decir ahora, mirando a cada uno de estos rostros, que intentaste destruir a alguien que solo quería amar en paz. Él respiró hondo. Tragó su orgullo como quien traga vidrios rotos. Luego, se volvió hacia los invitados, aún con voz baja, pido disculpas. A todos ustedes. Yo, fui débil. Traicioné la confianza de alguien que me dio todo, y fui injusto con ella. No hay excusa suficiente. Pero estoy, sinceramente arrepentido. Me giré hacia Julia. Te toca. Ella dudó. Se mordió el labio inferior. El altar ya no era suyo. Y ella lo sabía. Yo, también pido disculpas. Por lo que hice aquí. Por lo que dije. No estuvo bien. Actué por impulso, por rencor. Me dejé llevar. Y me equivoqué. No había lágrimas en el rostro de ninguno de los dos. Solo la incomodidad evidente de quien finalmente siente el peso de su propia vergüenza. Listo, dije, levantando el mentón. Ahora que ambos reconocieron el daño que causaron, pueden irse. Lo que yo tenía para vivir aquí, terminó. Coloqué el ramo sobre la mesa del altar, me quité el velo y bajé los escalones. El pasillo de la iglesia parecía diferente ahora. Más largo. Más frío. Pero caminé con firmeza. Las personas abrieron espacio. Algunas bajaron la mirada. Otras me siguieron con los ojos llenos de emoción. A la mañana siguiente, Huesca ya no susurraba. Hablaba en voz alta. En la panadería, en el mostrador de la farmacia, en el salón de belleza de la calle de atrás, mi nombre estaba en boca de todos. Algunos con lástima, otros con curiosidad, algunos, los peores, con ese placer disfrazado de falsa solidaridad. Todos sabían. Todos comentaban. La boda que se volvió espectáculo, la novia que no bajó la cabeza, la amante que se expuso, el novio desenmascarado. Pero yo no dije una palabra. Ni una sola vez. Fui al mercado. Volví a caminar por la plaza. Saludé a quien me miraba a los ojos e ignoré a quien escondía la vergüenza detrás de expresiones piadosas. Sabía lo que muchos esperaban, un escándalo prolongado, gritos, entrevistas, tal vez una publicación llorosa en redes sociales. Pero no. La ciudad hablaba por mí, y mientras ella gritaba, yo permanecía en silencio. En casa, saqué el vestido de la caja. El mismo que fue hecho a medida. Lo guardé con cuidado. No por apego, sino porque era parte de mi historia. Una historia que, me gustara o no, era mía ahora. Los días pasaron como si tuvieran prisa. Volví al trabajo, mantuve la mente ocupada, organicé cajones, doné las flores que sobraron, borré mensajes del celular sin leerlos. Abelardo intentó buscarme,
por supuesto. 1, 2, varios recados. Llamadas, correos, hasta notas dejadas en la portería. No respondí. Ya había dicho todo lo que yo necesitaba saber. Y fue ahí, en medio de ese silencio cuidadosamente mantenido, que llegó la noticia que lo cambiaría todo otra vez. Estaba embarazada. Primero fue un test de farmacia. Luego, el de sangre. Cuando llegó el resultado, me quedé parada mirando ese papel como si estuviera escrito en otro idioma. Pero no había forma de interpretarlo diferente. Un hijo. De Abelardo. Cerré la puerta del baño. Me senté en el suelo. No lloré de rabia, ni de alegría. Solo me quedé allí. En silencio, como venía haciendo desde aquel día en la iglesia. No había público ahora. No había vitrales de colores, ni música ceremonial. Solo yo, mi respiración, y la certeza de que la vida me estaba poniendo a prueba otra vez. Se lo conté a mi madre. Ella tomó mi mano, me miró profundo a los ojos y dijo, no lo necesitas. Nunca lo necesitaste. Y supe que tenía razón. La decisión vino naturalmente, no contarle a Abelardo. El hombre que me expuso, que me traicionó, que se quedó callado cuando más importaba, no merecía saberlo antes del momento adecuado, si es que ese momento llegaría. Ese niño no era castigo ni trofeo. Era mi responsabilidad. Mi nuevo capítulo. El embarazo siguió con todo lo que una mujer sola aprende rápido, consultas llenas de miradas curiosas, noches de náuseas, dolor en los pies, miedos que aparecen en la oscuridad. A veces, me despertaba en plena madrugada con la almohada húmeda. No era debilidad. Era parte del proceso. Y entonces, nació Teodoro. Un niño rubio, lleno de salud, con una mirada profunda, demasiado parecida a la del padre, lo que me hacía recordar todos los días de dónde venía, pero también quién era ahora, mío. Solo mío. La casa se llenó de nuevas rutinas. Llanto, tomas, pañales, risitas sonoras. Me despertaba agotada, pero cada vez que él me miraba, sentía que algo dentro de mí se reorganizaba. Como si todo lo que fue roto estuviera, poco a poco, tomando nueva forma. Criar a Teodoro sola no era una carga. Era una misión. La más difícil y la más hermosa. Y yo estaba lista. Criar un hijo sola te cambia en niveles que nadie logra explicar bien. No es solo la rutina la que se pone de cabeza, es uno por dentro. Los horarios, los sueños, las prioridades. Todo cambia de lugar. Pero no dejé que el dolor me devorara. Después del nacimiento de Teodoro, me di cuenta de que no podía seguir viviendo en piloto automático. No bastaba con amar, tenía que construir. Darle más que un techo, darle estructura. Y decidí hacerlo desde cero. Con mis manos, con las horas mal dormidas, con la cabeza llena de cuentas y el pecho lleno de ganas. Comencé vendiendo dulces caseros. Era lo que sabía hacer bien y podía empezar con lo que tenía. Hice una página sencilla por internet, fui a las ferias de la ciudad, toqué puertas. Algunos días vendía todo. Otros, volvía con la canasta llena. Pero nunca regresaba con las manos vacías. Cada no que escuchaba me impulsaba a intentarlo de nuevo al día siguiente. Teodoro se quedaba con mi madre cuando yo tenía que salir. A veces venía conmigo a los puntos de entrega. Desde pequeño, aprendió a esperar pacientemente en el asiento del coche, a jugar con las manos mientras yo negociaba con los clientes. Nos entendíamos con la mirada. Con el tiempo, el negocio creció. Invertí en equipos, alquilé un espacio pequeño y, meses después, abrí mi primera tienda. La llamé Dulce Norte, un recuerdo de las recetas de mi abuela, que vino del norte de España y hacía los mejores panes dulces que he probado. El nombre era un tributo y una promesa, que siempre seguiría adelante. Trabajaba como loca, sin lujos, sin descanso, pero con una certeza clavada en el pecho, esa era mi vida ahora. Y no había nada en ella que no hubiera sido conquistado por mí. Teodoro crecía rápido. Inteligente, curioso, con una sensibilidad que sorprendía incluso a los adultos. Me preguntaba sobre todo.
sobre cómo el azúcar se convertía en caramelo, por qué el horno cocinaba más rápido cuando llovía, sobre los aromas que salían de la cocina. A veces se sentaba en la barra de la tienda y me observaba con una sonrisa ladeada, como si supiera que estaba presenciando algo importante. Mamá, cuando sea grande, quiero trabajar contigo. Y eso me derretía más que cualquier chocolate. ¿El dolor de la traición? Todavía estaba allí. En algunos detalles del día. En algunos recuerdos que surgían sin aviso. Pero ya no era la protagonista. Era parte de la historia, no su final. Ya no era más la novia abandonada en el altar. La gente comenzó a llamarme Claudia de Dulce Norte. La mujer que salió adelante. Que crió a un hijo sola. Que transformó un escándalo en combustible. Y aun cuando el cansancio apretaba, miraba a Teodoro y recordaba, cada paso suyo era una victoria mía. Cada risa, cada logro en la escuela, cada nuevo amigo, todo era un reflejo de la vida segura que había decidido darle. No lo romantizo. Hubo días difíciles, noches largas, cuentas atrasadas. Pero también hubo coraje. Y sin darme cuenta, me había convertido en todo lo que un día pensé que necesitaría un marido para ser, estable, respetada, independiente. Mi nombre volvió a ser sinónimo de fuerza. Era una mañana como cualquier otra. Teodoro, con sus 10 años, despertó animado y me pidió que saliéramos juntos. Insistió en que el coche necesitaba un lavado de verdad, no con esas máquinas automáticas del centro comercial. Cedí, no por la suciedad, sino por las ganas de verlo sonreír durante la tarea. Esas pequeñas rutinas con él eran mis momentos favoritos. Fuimos a un autolavado en un barrio más alejado de la ciudad. Sencillo, antiguo, con el piso irregular y un olor constante a jabón viejo y caucho. Nunca había estado allí, y quizás por eso no reconocí de inmediato al hombre que, encorvado junto a una camioneta, restregaba una llanta con fuerza, como si intentara limpiar algo más profundo que la suciedad. Fue cuando estacioné el coche que él me vio. La esponja cayó de su mano. Se quedó paralizado. Su ropa estaba manchada, el rostro abatido, y la mirada, esa mirada que un día esperé en el altar, ahora venía cargada de arrepentimiento y vergüenza. Abelardo. Dudó durante largos segundos, como si intentara entender si aquello era real o castigo. Mis pies tocaron el suelo firme. Teodoro abrió la puerta trasera del coche y salió animado, el cabello despeinado y la sonrisa amplia. Corrió hacia mí y tomó mi mano. «¿Vamos a ayudar a lavar, mamá? Quiero usar la manguera». No había cómo ocultarlo. Los ojos de Abelardo siguieron a Teodoro con una expresión que mezclaba dolor y reconocimiento. La semejanza era inevitable. El mismo tono de piel, la misma forma de los ojos, hasta la manera de caminar. El niño que él un día rechazó, sin saberlo, ahora estaba delante de él, con la inocencia de quien no conoce heridas. Abelardo dio un paso. Luego otro. Los labios se le abrieron con dificultad. Y Claudia, susurró. Él es. Lo miré fijamente. Mis ojos estaban fríos, no por crueldad, sino por justicia. Ya habían pasado muchos años. Tuvo tiempo de sobra para cambiar de rumbo. Pero allí estaba él, con la camisa sucia y el trapo de limpieza en las manos. Nada más simbólico. Sí. Es tu hijo, respondí, sin rodeos. Pero no necesita un padre. Ya tiene una madre. Y esta madre hace mucho más que cumplir con el papel. Parpadeó rápido, intentando contener la emoción. El orgullo que un día llevaba en el pecho parecía haberse disuelto entre jabón y soledad. Claudia, perdón. Lo perdí todo. La empresa, el departamento, ella me dejó. Yo, estoy tratando de empezar de nuevo. Tú elegiste lo que sembraste, respondí, seca. Y aún así, tuviste más comodidad de la que yo tuve al principio. ¿Pero sabes la diferencia? Yo no huí. Teodoro volvió corriendo con un balde, sonriendo. Mamá, mira. ¿Puedo usar este cepillo grandote? Claro, hijo, respondí, agachándome para ayudarlo. El niño reía, ajeno a la tensión.
Así era como quería que siguiera, lejos de todo aquello. Volví a mirar a Abelardo. Ya no se movía. Estaba inmóvil, como si estuviera atrapado en un tiempo que ya no existía. Tú no formas parte de su vida, Abelardo. Y no lo harás. No te conoce. Y lo que construí con él no tiene espacio para fantasmas. Entré al coche. Teodoro se acomodó en el asiento trasero, todavía emocionado con el balde que le regalaron. Encendí el motor y salí de allí sin mirar atrás. En el espejo retrovisor, vi a Abelardo parado, entre coches sucios y espuma que escurría. Era el final que nunca imaginó, siendo apenas un hombre más vencido por sus propias decisiones. Mientras nosotros partíamos, él se quedó. Y así termina la historia de Claudia, una mujer que, ante la traición más humillante, eligió la dignidad y reconstruyó su vida con fuerza y coraje. Pero no toda traición viene de fuera. ¿Ya imaginaste descubrir que tu propia madre encubría un romance entre tu hermana y tu novio? Haz clic en la tarjeta y conoce esta otra historia impactante, un secreto familiar que se convirtió en ruina.